Gloria a Dios, Dios me le bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, en esta linda y hermosa tarde. Que la paz del soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, sea sobre cada uno de ustedes. Les bendecimos de todo corazón y estamos aquí para compartir la palabra. Tenemos la segunda parte del tema que lo habíamos titulado Andando por la senda antigua o volviendo a la senda antigua. En el inicio de esta primera parte yo les decía que el verdadero arrepentimiento depende exactamente de la profundidad del espíritu. Bendito es el nombre. El verdadero avivamiento depende de la profundidad del espíritu de arrepentimiento que hay en la persona. Y quisiera compartir en esta tarde una lectura, bendito es el nombre del Señor, tomada del libro de Habacuc, capítulo 3, gloria a Dios, versículo 2. La palabra del Señor dice allí: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Bendito es el nombre del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Qué linda palabra, bendito es el nombre del Señor, qué lindo texto. Y en esta tarde pues yo quiero decirte, hermano querido, que la necesidad de un avivamiento nace, bendito es el nombre del Señor, al estar consciente de nuestra miseria espiritual. Cuando yo reconozco mi miseria espiritual en la que estoy, en la que he caído, bendito es el nombre del Señor, y estoy consciente de esto, entonces, hermanos queridos, esto surge en mí, esta necesidad de un avivamiento de parte de Dios para mi vida. Un avivamiento es la respuesta humilde, bendito es el nombre del Señor, y decidida del hombre al llamado de Dios. Cuando nosotros, hermanos queridos, humildemente corremos a este llamado, entonces vamos a encontrar en Dios un verdadero avivamiento. Y esto hará volver, hermanos, a Dios nuestro corazón. Nuestro corazón volverá al llamado de Dios, gloria es el nombre del Señor, dadas a nuestras tendencias pecaminosas de vivir ignorando su voluntad. Entonces, como siempre hemos vivido ignorando la voluntad de Dios, esto hace que el avivamiento del Espíritu Santo no haga el eco, hermanos amados, esperado en nuestras vidas. Nosotros necesitamos, hermanos, despertar del estado en el que hemos venido estando dormidos durante mucho tiempo y correr al llamado de Dios en estos días. Por eso el profeta Habacuc, bendito es el nombre del Señor, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Bendito es el nombre del Señor. Aviva tu obra, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Por esta gran misericordia que tiene Dios para con nosotros, es que a través de su Espíritu Santo hace este llamado a la iglesia al despertar, al volver a la senda antigua y envolvernos dentro del manto del avivamiento del Espíritu Santo al que Dios está llamando precisamente en este tiempo. Debemos correr prontamente, hermanos queridos, porque los tiempos de la iglesia están cerca. El tiempo de nuestro fin está cerca. Cristo viene pronto a levantar su pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos un avivamiento, iglesia. Hoy, hermanos amados, no hay duda. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos volver a tener pasión por Dios y su palabra. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia necesita urgentemente este mover glorioso del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, hermanos amados, particularmente. Si no podemos hacerlo en una forma colectiva, porque no podemos estar hoy en una casa de oración, individualmente cada uno debe ser lleno del poder de Dios, hermanos, y manifestar en su vida personal como la luz que somos este avivamiento poderoso del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. El avivamiento comienza en el corazón. Aquí, el avivamiento comienza en el corazón. Primero aquí, en el corazón. Bendito es el nombre del Señor. Debemos nosotros primero conocer, hermanos amados, nuestra situación, cómo estamos. Es, hermanos, sentir, bendito es el nombre del Señor,
primero esa desnudez aquí, hermanos, en nuestro corazón, la frialdad de nuestra alma y de nuestra situación espiritual, y posteriormente desear cambiar esa mala situación, esa frialdad, esa desnudez, cambiarla, hermanos, y que el Espíritu Santo de Dios cubra la desnudez que hay, gloria al nombre del Señor, y que cambie esa frialdad en nuestras vidas por el gran mover y el fuego de Dios que se necesita hoy en la vida de cada individuo que hacemos la iglesia del Señor. Hermanos queridos, iglesia en general, el Señor nos está llamando a que, hermanos, experimentemos la grandeza del poder del Dios de lo alto, manifestándose de una manera especial y extraordinaria dentro de su pueblo. Yo quiero en esta tarde, hermanos, compartirte en este tema parte de la historia de uno de los reyes de Israel. Esta historia la tomo del segundo libro de las Crónicas, el capítulo 29, el versículo 1 hasta el versículo 6. La Biblia habla allí del rey Ezequías. Ezequías reconoció la miseria espiritual, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, en que reinaba en ese tiempo. Él reconoció, hermanos queridos, esa miseria espiritual en el tiempo que él fue rey, y cambió esa situación. ¿Qué es lo que Dios pide hoy? Que nosotros reconozcamos la miseria en la que estamos y decidamos cambiar esa mala situación y meternos al mover de Dios. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 6, dice que Ezequías tenía 25 años, querido hermano, cuando comenzó a reinar, hermanos, y se sentó en el trono de Judá. Y reinó en Jerusalén 29 años, dice la palabra del Señor. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Dice que él hizo lo que era agradable, refiriéndome a Ezequías, hermanos, a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Bendito sea Dios. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías, dice la Biblia, que reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas, bendito es el nombre del Señor, a encontrarse con él en el atrio del oriente del templo. Esto comenzó haciendo, hermanos, Ezequías, bendito es el nombre del Señor, en el tiempo de su reinado, cuando se dio cuenta que espiritualmente el pueblo estaba en miseria, y él quiso cambiar esta mala situación y traer nuevamente al pueblo a la adoración y al avivamiento de Dios, hermanos, allí dentro de Israel, específicamente en Jerusalén. Cuando los sacerdotes y los levitas se reúnen con el rey Ezequías en los atrios de la puerta del oriente, allí, hermanos, del oriente del templo, dice que el rey les dijo: levitas, escuchadme y purifíquense, bendito es el nombre del Señor, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Dice: quiten del santuario todos los objetos contaminados de nuestros antepasados, estos que fueron infieles e hicieron lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, los que abandonaron al Señor y al lugar donde Él habita. Quiten todo esto, purifiquen. Bendito es el nombre del Señor, que a través de estas cosas ellos, dice la Biblia, hablando de ahí Ezequías a los levitas y sacerdotes, al hacer esto le dieron la espalda a Dios. Cuando el hombre, la mujer, el pueblo, la nación, el país, hermano, le da la espalda a Dios, esta es la consecuencia. Comienza el ser humano a morir espiritualmente en todos los sentidos. Cuando la gente, el hombre, el individuo comienza a morir espiritualmente, entonces puede manifestarse o darse un avivamiento dentro de este lugar, dentro de esta ciudad, dentro de este conglomerado de habitantes. Hermanos, el avivamiento del Espíritu Santo comienza a apartarse, y entonces la vida de los individuos de este lugar comienza a ser catastrófica. Esto era lo que venía pasando en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba atravesando una situación muy caótica, hermano, en el tiempo del reinado específicamente, hermanos, de este rey Ezequías. Él decidió cambiar la mala situación por la que su nación pasaba, y el secreto fue restaurar, bendito es el nombre del Señor, la adoración y el fuego del avivamiento de Dios dentro de su pueblo. Pero, hermanos queridos, aquí la palabra describe que cuando no hay deseo de hacer nada, entonces no pasa nada. Si el rey Ezequías no toma la decisión y ese deseo por el Espíritu de Dios de cambiar las cosas, no fuese cambiado nada.
Debe haber el deseo en tu corazón, en tu vida, querido hermano, de cambiar esa mala realidad, ese mal proceder delante de Dios, para que Dios pueda hacer la obra que quiere hacer con nosotros. Debemos decidir que nuestra vida debe ser diferente. Si yo, hermanos amados, no deseo hacer nada para que mi mala realidad cambie, no va a pasar nada. Porque Dios es todo un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios no fuerza las puertas para entrar. La Biblia dice que Él está a la puerta llamando. El que abre la puerta del corazón es a este que el Señor entra y mora con el individuo. Porque Él es todo un caballero. Si estamos pidiendo y queremos ver un avivamiento, debemos abrir la puerta a Dios para que Él entre, hermanos amados, y pueda hacer con nosotros, con nuestra ciudad y con nuestra nación, lo que Él ha determinado que se haga. Y el deseo de Dios jamás ha sido, hermanos, querer el mal para ningún individuo, para ninguna nación. El mal toma fuerzas cuando los hombres continúan viviendo en su pecado alejado de Dios y no se deja que el Espíritu Santo de Dios gobierne. Dice, hermanos amados, que habían pasado los días maravillosos del avivamiento en el reinado de Ezequías. Aquí comienza una situación, hermano, catastrófica nuevamente para el pueblo de Israel. Después que pasa Sedequías, hermano, su gobierno y el tiempo del avivamiento, habían pasado ya los días maravillosos, ya habían pasado muchos años de que Sedequías había, hermano, restaurado la adoración. Han pasado ya los años del reinado de Sedequías. Pero a pesar de esto, dice la Biblia que Sedequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su antepasado David, segundo de Crónicas 29:2. Se había acabado el corto periodo en reformas espirituales después que Sedequías ya no está. Se acaba el periodo de las reformas espirituales que había hecho Ezequías y existían días tenebrosos ahora en el reinado. ¿Quién estaba reinando ahora? La Biblia dice que estaba reinando Joacim. Pues Joacim hizo todo lo contrario a lo que había hecho su antecesor Ezequías. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, dice que cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ve? Comienza el retroceso cuando hay gobernantes, cuando hay hombres que no ponen en su corazón a Dios como primero y mantener el avivamiento de la adoración a Dios en su nación, una nación que se gobierna. Ezequías hizo lo recto, viene, hermano, su sucesor Joacim y hace todo lo contrario a lo que su antepasado había hecho. Y Joacim, hermanos queridos, este nuevo rey pagó un alto costo al haberse alejado y rebelado contra Dios. Es el costo que muchas naciones hoy estamos pagando, que muchas familias, muchos pueblos, muchos individuos hoy estamos pagando. Nuestros gobernantes se alejaron de Dios, nuestros antepasados se alejaron de Dios y mucha gente que está hoy en la iglesia está alejándose de Dios y las consecuencias son catastróficas cuando alguien toma esta mala decisión. Joacim tuvo que pagar un alto precio por haberse alejado y rebelado contra Dios. Las escrituras dicen en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 6, bendito es el nombre del Señor, que subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó cautivo atado con cadenas. Mire qué humillación para un rey. Y de la decable espiritual, hermanos, que se estaba dando, esto continuó. Se perdió el avivamiento que se tuvo, hermano, en el tiempo de Ezequías. Y en poco tiempo este nuevo gobernante, este mal hombre, hermano, trastornó todo lo que el rey Ezequías había querido reformar y restaurar en el tiempo de Israel. En poco tiempo, bendito es el nombre del Señor, destruyó todo. Las deplorables condiciones existentes que ya, hermanos amados, se había vivido o que se vivió durante el reinado de Joacim se volvían a repetir en el reinado de Manasés nuevamente en Judá. Ahora ya no está Joacim, viene Manasés, hermanos, y continúa, bendito es el nombre del Señor, esta deplorable condición que venía existiendo, cosa que Dios siempre ha querido cambiarla. Dios siempre ha querido cambiar las malas condiciones de las naciones, de las familias, pero nosotros debemos tomar una decisión y darle a Dios la oportunidad de que lo haga. Bendito es el nombre del Señor. El clamor de un hombre, aquí entre hermanos, siempre debe haber un remanente como tú, querido hermano.
un hombre, una mujer de Dios como usted, mi querida hermana que me observa en esta tarde. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios que está clamando allí delante de Jehová. Que aunque nuestros gobernantes se han alejado, las cabezas de familia se han alejado, muchas hermanos, personas se han alejado, allá hay un hombre, hay una mujer, allá hay un joven, bendito sea el nombre del Señor, que se mantiene clamando, hermanos queridos, al Rey de Gloria. Aquí, hermanos, aparece Abacú, bendito sea el nombre del Rey de Reyes. Abacú, hermanos, nos representa al profeta sorprendido porque Dios no ejecuta su disciplina. De repente dice Abacú: Señor, pero mira, y él le pregunta, hermanos queridos, al Señor, hermano, lo que mucha gente le pregunta a Dios hoy en día: ¿por qué Dios no hace nada para detener la corrupción del pecado? Y la pregunta que muchos hacen: Señor, si tú eres Dios, ¿por qué permite que pase esto? ¿Por qué permite que pase aquello? Hermanos queridos, pero cuando alguien hace ese tipo de pregunta en un clamor, en una oración, muchas veces lo hace por ignorancia, el Señor le responde. Habacuc capítulo 1, versículo 24. Miren lo que dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Dice Habacuc, y haces que vea molestia, Señor. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, Dios, por lo cual la ley debilitada y el juicio salen según la verdad. Bendito es el nombre del Señor, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué hago, Dios, para cambiar esto? Hermano, este hombre está orando, pero está desesperado, preguntándole al Señor cómo pudo hacer para cambiar. El profeta se llenó de temor cuando Dios le contestó. Escuche bien, Dios le contesta al profeta como te está respondiendo a ti en esta tarde, que usaría a los crueles caldeos para ejecutar la disciplina sobre Judá. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy es parte de la disciplina del Señor, porque la iglesia, las naciones se habían desordenado delante de su presencia, y con todo lo que estamos viviendo, Dios ha puesto de rodilla al planeta, Dios ha puesto de rodilla al ser humano, Dios ha puesto de rodilla a los poderosos, dándonos a entender que el que tiene control y el que gobierna sobre todos los seres humanos, las naciones y el universo, se llama Jehová de los ejércitos. Ahora Dios nos está llamando a nosotros, a la iglesia, a este avivamiento poderoso. Si Dios nos ha puesto de rodillas, hermanos queridos, mantengámonos de rodillas hasta que seamos revestidos del poder de lo alto. Aleluya. Y es lo que quiere Dios que hagamos en este tiempo. Mira lo que le responde el Señor al profeta en Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11. Mirad entre las naciones, dice el Señor, y ved. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días, dice el Señor, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces, bendito sea el nombre del Señor, que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, y vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Mire, cómo le dan gloria y honra a otros dioses que no son Dios. Y Dios permite todo esto solo para humillar al pueblo, para que el pueblo entienda que cuando el hombre se aleja de Dios, pierde ese respaldo. Así es el Señor cuando caemos en pecado y rebelión delante de Él. Hermano, Dios utiliza aún a nuestros propios enemigos y al mundo para traer represión a su pueblo, que es lo que estamos en parte viviendo. Bendito sea el nombre del Señor en este tiempo. El temor se ha perdido, la reverencia se ha perdido. Hermanos, esa entrega, esa humillación, ese sentir total, hermano, de dependencia de Dios se ha perdido. Y el Señor está, hermanos amados, dándonos un templón de orejas para que volvamos a buscarle en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Habacuc entrega un mensaje claro: Dios es soberano, Él es quien merece adoración. No sé si puedes decir gloria a Dios conmigo. El profeta exhorta, como te lo digo en esta tarde, al pueblo a dejar de pecar. Ya basta. Hermanos, el pueblo debe ordenar su vida delante de Dios y aceptar la disciplina, porque Dios no es indiferente al pecado. El clamor de Habacuc es:
Ojo, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Es el clamor de Habacuc. Es el clamor que nosotros deberíamos hacer por nuestras iniquidades delante de nuestro Dios. Hermano, la gente ha pecado, se ha burlado de Dios. La gente ha venido haciendo lo que ha querido delante de Dios. Cuando se le exhorta al pueblo, muchos se molestan. Cuando se le llama la atención al pueblo, muchos hermanos se incomodan. Pero el Señor quiere que el pueblo se vuelva a Él para poder despertar, hermanos, y abrir la puerta al gran avivamiento que tiene que manifestarse sobre los santos antes de la venida, hermanos, del Hijo del Hombre a levantar su iglesia, antes del rapto de la iglesia, antes de la desaparición de nosotros de esta tierra. Debe manejarse y mostrarse un gran avivamiento, un gran mover de Dios, hermanos queridos, en las congregaciones, en las familias, en las células, en las centrales, hermanos, en las casas de oración, en tu vida personal, individual, colectiva. Debe moverse el poder de Dios, hermanos queridos, mostrando la grandeza y la manifestación gloriosa, bienaventurada, hermanos, de su Espíritu Santo en nosotros. Esto debe hacerse sentir en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la preparación, gloria a Dios, para la transformación especial que Dios hará con su pueblo en el día del rapto, cambiando estos cuerpos corruptos en cuerpos incorruptibles, y que podamos volar en el aire para recibir a nuestro Señor en las nubes. Es tiempo de volvernos a Dios, querida iglesia. Debemos aprender a reconocer la situación caótica en la que hemos estado viviendo. En la historia bíblica nosotros notamos que en los hermanos amados, en las temporadas de desobediencia, cuando el pueblo entraba en desobediencia, todos los sectores de la sociedad se veían afectados. El pueblo entraba en desobediencia y todos los sectores de la sociedad eran afectados, y toda la nación sufría las consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Pero solo los pocos, bendito sea el nombre del Señor, los pocos o unos pocos que reconocían este estado y lo presentaban ante Dios, estos eran los hombres que hacían que esa mala historia o esos malos tiempos comenzaran a cambiar. Aquí hay hombres y mujeres que sabemos lo que tenemos que hacer. Hay hombres y mujeres que sabemos cuál es nuestra posición. Hermanos, los pocos que están aún allí manteniéndose, hermanos, intactos, puros delante de Dios. Los pocos hombres y mujeres que se mantienen aún sirviendo al Señor con integridad. Los pocos hombres y mujeres espirituales de Dios que seguimos esperando las promesas de Dios. Tenemos que mantenernos aún clamando delante de nuestro Señor para que esta mala realidad en nuestra nación cambie, para que nuestros gobernantes cambien, para que los hombres que están, hermanos, en inminencia puedan entrar al temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, tal cual lo hizo, hermanos amados, allá Nehemías, hemos aprendido a reconocer nuestro pecado y el pecado de nuestro pueblo. Sabemos que hemos faltado delante de Dios y que hemos pecado delante de Él, pero aquí estamos, hermanos, para pagar el precio, para volvernos a Dios, para que el Espíritu Santo nos llene, para que el avivamiento de Dios nos llene al punto que las masas puedan ser movidas, hermanos, al arrepentimiento, para que los vecinos, los amigos, hermanos, puedan ser tocados por el Espíritu Santo de Dios y llamados al arrepentimiento. Debemos aprender, hermano, la predicación relevante de la palabra. Tenemos que aprender a predicar esta palabra. Dios nos envía a predicar un mensaje que no puede ser cambiado. El mensaje del temor, el mensaje de la santidad, el mensaje del arrepentimiento. Esto no se puede cambiar. El juicio de Dios es para el desobediente. Hay que decir la palabra como es. La bendición y avivamiento, bendito sea el nombre del Señor, para el que obedece. Hermanos, es claro esto. Para el que desobedece, juicio. Para el que obedece, hermano, está la bendición y el avivamiento de Dios. La declaración profética, bendito sea el nombre del Señor, de los profetas que anunciaban, hermanos, el perdón y el juicio, lo mismo es en el Nuevo Testamento. Pues esta palabra, hermanos queridos, no cambia, ya que esto es un plan divino. Lo que Dios determinó que se haga, eso se hace. Si hay juicio para el desobediente, hermano, hay avivamiento y bendición para el obediente. Nosotros decidimos qué parte queremos llevarnos, pero Dios quiere que nos llevemos la mejor parte. Bendito sea el nombre del Señor. La mejor parte es ser llenos de su Espíritu Santo, servirle a Dios con alegría, no mirando a la izquierda, no mirando a la derecha, no escuchando voces raras, no escuchando la crítica, no escuchando la murmuración, no escuchando, hermanos amados, lo que dijeron de acá, lo que dijo el de allá, no mirando la ofensa que está por delante, es mirando a Cristo. Hermano, que nuestro cuerpo, nuestro corazón vaya siendo renovado cada día y llevando a la plenitud perfecta
que cada día seamos renovados en nuestro espíritu, que nuestra alma sienta esa satisfacción, esa llenura, ese gozo total, ese rebose de la presencia del Espíritu Santo. Es el tiempo, querido hermano, querida iglesia, de buscar a Dios. Pero ahora nosotros reconocemos que estamos en una situación caótica, estamos esforzándonos por predicar la palabra, pero aquí hay un detalle que a pocos hombres les gusta, hermano: la humillación. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Tenemos que postrarnos delante de Dios. ¿Quieres un avivamiento? ¿Quieres un mover de Dios? El profeta tiene que profetizar con mayor unción, con mayor poder, con mayor fuego de Dios, con mayor autoridad. El evangelista tiene que hablar la palabra con ese poder, con esa autoridad de Dios. El pastor pastorear con ese amor, hermano, con esa sabiduría que Dios te ha dado. Hermanos, el maestro enseñar con aquella capacidad, hermanos, clara para que la gente pueda entender la palabra. Hermanos, cada uno haciendo su parte. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol haciendo su trabajo, hermanos, de llevar, de anunciar, de expandir. Cada uno haciendo su trabajo, pero dentro de ese marco del avivamiento. Y para que esto siga fluyendo, hermanos, ya es hora de comenzar a desprendernos de ciertos orgullos que vienen los hombres cargando en sus hombros. Bendito es el nombre del Señor por lo que Dios le ha dado. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo lo hemos recibido de Dios. Aleluya. Aquí nosotros tenemos, gloria al nombre del Señor, que aprender a humillarnos. Amén. Y muchos tienen verdad, amada hermana, que Dios te bendiga en esta tarde, hermana Juanita. Así es, hay muchos que tienen que amarrar también su lengua para que no ofendan, bendito es el nombre del Señor, al prójimo o al hermano. Nosotros, la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, Dios declara esto a Salomón en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, que cuando su juicio cayere sobre la nación, su respuesta debería ser solamente una. ¿Cuál? La humillación. La Biblia dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es exactamente lo que debemos hacer si queremos tener un gran avivamiento en la iglesia. Aprender la humillación. Nadie es más grande que nadie, hermanos, en ninguno de los altares, en ninguna de las casas de oración. Todos somos solo servidores inútiles, como lo dice la Biblia. Queremos un gran avivamiento, aprendamos a humillarnos delante de Dios, hermanos, y a ser humildes delante de nuestros hermanos. La humildad, esto traerá un gran avivamiento a la iglesia de hoy. Humillarse es admitir nuestras debilidades en forma específica. Eso es humillarse. Admitir nuestras debilidades en forma específica es reconocer que necesitamos la ayuda divina, es bajar nuestras defensas y dejar nuestro orgullo. Eso es humillación, cosa que a muchos no les gusta hacer. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos quebrantamos hasta ese nivel, entonces podemos comenzar a experimentar lo que es la consagración. Bendito sea el Señor. Podemos comenzar a experimentar la consagración. Entonces comenzamos a consagrarnos delante de Dios. Mire esto. ¿Qué es consagración? Dice en la segunda parte del versículo que leí, en segundo del libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y oraren y buscaren mi rostro. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están observando de Italia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga siempre, mis amados hermanos. Que Dios me les guarde siempre en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, dice la Biblia que si nosotros nos oramos y buscamos su rostro, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Esto es parte de, hermanos amados, esto es apartarse del pecado. Si nosotros oramos, buscamos el rostro del Señor, entonces comenzamos a apartarnos del pecado y a separarnos para Dios. Comenzamos a consagrarnos. Es arrepentirse profundamente y despojarse de toda vanidad humana. Bendito es el nombre del Señor. Es buscar con humildad de corazón los medios de su gracia divina y de su poder. Eso es buscar su rostro. Eso es buscar su rostro. Encontrar esta gracia y poder divino que Dios ha ofrecido a su pueblo. Dios te bendiga, mi hermano Don, mi hermana Verónica Zambrano. Dios me le bendiga en esta mañana. Glorias al nombre del Señor. Nosotros, Dios te bendiga, mi hermana Jenny Mera, mi hermana Juanita, mi hermana Julia Arboleda. Aquí debe haber, hermanos, un cambio profundo en nuestro corazón. Debemos cambiar, hermano, desde adentro.
que nuestro corazón pueda experimentar ese cambio. Hermano Jefferson, Dios te bendiga. Félix Chávez, Dios te bendiga, mi hermano. Hermano, si nosotros nos arrepentimos, es la continuación del versículo 7, del versículo 14, capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas, y se arrepintiesen de sus malos caminos, glorias al nombre del Señor. ¿Qué dice el Señor respecto a esto? Después de reconocer nuestra falta y buscar a Dios, hermanos queridos, como fuente de poder, es imprescindible la determinación de realizar cambios y así revertir el proceso, hermanos, que ha venido en contra de nosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces comenzamos, glorias al nombre del Señor, a experimentar cambios profundos en nuestras vidas. Este es un proceso que comienza, hermanos, a transformar nuestra condición de vida. Dios bendiga a mi esposa en esta tarde también, que Dios me le dé fuerza junto a mis hijos. Hermanos queridos, aquí dice, quiero, hermanos, aquí en esta tarde, detenerme para confirmar lo que dice al principio. Cuando comencé el tema les decía que el avivamiento comienza primero en el corazón. Lo primero que nosotros debemos admitir es la situación caótica que estamos viviendo. Para, hermanos, humillarnos delante de Dios, debemos considerar nuestra pobreza moral y espiritual en que se encuentra nuestra vida, en la que se encuentra la iglesia y nuestra comunidad. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo está nuestro país? Bendito es el nombre del Señor. Y debemos desear un cambio profundo obrado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Debemos admitir debilidad, pero para ello debe haber una seria evaluación de cómo estoy viviendo hoy mi vida, cómo estás viviendo como iglesia. Debemos aprender a evaluarnos, hermanos queridos, cómo estamos viviendo hasta el día de hoy, el día a día, cómo estamos amando a Dios. ¿Cómo, hermanos, le amábamos antes? ¿Cómo estamos caminando hoy? Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Debemos experimentar este tipo de cambios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos dé las fuerzas para quitar los obstáculos del corazón, hermanos, que están impidiendo el avivamiento de Dios en nuestras vidas. Y aquí la pregunta, ¿hemos perdonado a todos? ¿O existe alguna malicia, rencor, odio, enemistad, hermano, en nuestros corazones? ¿Alimentamos resentimientos y hemos rehusado reconciliarnos con muchas personas? Debemos analizar cómo estamos viviendo nuestro día a día. Nos ponemos coléricos, nos exaltamos por dentro. Es verdad que aún, hermanos, perdemos los estribos. ¿Acaso la ira se apodera en ocasiones de nosotros y no podemos controlar esto? Debemos ir aprendiendo a tener control de nuestras vidas para que nuestras acciones y nuestros actos no ofendan al majestuoso Espíritu Santo que tiene que gobernarnos. ¿Hay resentimientos de celos? ¿Hay esos celos y ese sentimiento allí que no te deja crecer? Cuando se prefiere a otro antes que a nosotros, nos invade la envidia, hermanos queridos. Tenemos celos de aquellos que pueden orar, hablar en lenguas o hacer otras cosas y las hacen mejores que nosotros. De repente surgen celos en nuestros corazones por esto. Hermano, todo esto está mal. Debemos y tenemos que aprender a controlar esta situación. Nos volvemos impacientes e irritables muchas veces. ¿Acaso hay pequeñas cosas que nos abruman y nos enojan? ¿O somos dulces, calmados, hermanos amados? ¿Somos acaso inconmovibles bajo las circunstancias? ¿Cómo estamos nosotros actuando delante de Dios y delante de las personas? Dígame usted, ¿acaso se nos ofende fácilmente? Cuando la gente no se da cuenta de nuestra presencia, hay mucha gente que se ofende. Hay mucha gente que de repente nos evade, hermano, no quiere dirigirnos la palabra, no quiere caminar junto a nosotros. Eso duele. Pero ¿cuándo te duele? Cuando haces caso a estas cosas. Si nosotros hacemos caso a estas cosas y no las dejamos de lado, entonces podemos vivir resentidos con ellos por este tipo de situaciones. Y esto impide el avivamiento de Dios para con nosotros.
¿Hay algún orgullo en nuestros corazones? ¿Nos hinchamos acaso? ¿Nos creemos muchos en nuestra propia posición? Debemos bajarnos de allí, hermanos queridos, porque esto no nos conducirá a ningún lado, a ningún lugar. Lo que debemos tener claro y entender es que somos de Dios y debemos prepararnos para el encuentro maravilloso. Hay mucha gente que ha sido deshonesta. ¿Están nuestros negocios abiertos y limpios de toda censura? ¿Damos 1 metro por 1 metro o 1 kilo por 1 kilo? ¿O estás siendo deshonesto en tu balanza? ¿Estás siendo deshonesto en tu vida? ¿Estás siendo deshonesto con tus amigos? ¿Estás siendo deshonesto con tu pareja? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Estás siendo deshonesto, hermanos amados, en lo que haces? Si alguien está siendo deshonesto, eso también es una piedra, es un obstáculo que no dejará que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder y con fuerza en tu vida. ¿Hemos estado murmurando de otras personas? ¿Calumniamos el carácter de otros acaso? ¿Somos chismosos o entremetidos en la vida de otras personas? Cuando se pierde el temor, cuando se pierde el amor, cuando se pierde el horizonte, cuando se pierde el enfoque, muchas cosas comienzan a desaparecer de nuestras vidas y comenzamos a actuar de manera inadecuada delante de Dios y de nuestros hermanos. Hay que dejar la murmuración, hay que dejar de criticarnos. Mucha gente critica, hermanos amados, duramente, severos a otros. Estamos siempre hallando fallos en otras personas, hermanos, y buscándolas en los demás. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro deber es orar por ellos, es ayudarlos para que todos entremos al avivamiento y al mover de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros, hermanos amados, ¿le robamos a Dios? ¿Le robamos el tiempo que le pertenece a Él? ¿Hemos retenido, hermanos amados, lo que le corresponde a Dios? ¿Estamos acaso siendo deshonestos y ladrones delante de Dios? Pesémonos día a día cómo estamos viviendo delante de Él. ¿Hemos robado a otras personas? Tomamos cosas pequeñas como que, hermanos, de repente no sean tan importantes para otro y nos las llevamos. Sean cosas pequeñas o sean grandes, si no son tuyas. Eso es robo. Y eso hay que cancelarlo. Animamos, hermanos amados, animados y animémonos unos a otros. Debemos animarnos para seguir hacia adelante peleando la batalla. El más fuerte ayudando al más débil, queridos hermanos. ¿Están en nuestras vidas llenas, de hermanos, de ligereza y de frivolidad acaso? ¿Somos tan frívolos delante de Dios? ¿Es nuestra conducta, hermanos, indecorosa? ¿Consideraríamos el mundo por nuestras acciones que estamos, hermanos, del lado del mundo antes que del lado de Dios? Las acciones que estamos llevando, ¿ante quién nos identifican? ¿Ante Dios o ante el mundo? Hay mucha gente que están anidando en sus corazones un espíritu de amargura hacia otros. Hay odio en el corazón de mucha gente. Mira que nuestras acciones nos identifican de qué, hermanos, de qué lado o hacia dónde avanzamos. ¿Hemos dañado a alguien o no hemos hecho, hermanos amados, restitución por el daño que cometimos, por el daño que hicimos? Estamos preocupados y ansiosos muchas veces. Dejamos de confiar en Dios en cuanto, hermanos amados, a nuestras necesidades temporales y espirituales. Medio se nos presenta la necesidad, nuestra confianza se tuerce, nuestra confianza se voltea. Dejamos de depender de Dios, dejamos de confiar en Él. Hermanos queridos, si queremos ver un gran mover de Dios y un gran avivamiento, debemos hoy aprender a volvernos a la senda antigua, a mirar cuál es el mejor camino y andar por él. Si has perdido el primer amor y ya no tienes a Dios y no tienes fervor hacia Él, anímate, hermano, restáurate en Dios. De rodilla humillado delante del Señor, que Él es fiel para restituirte.
Voy a terminar con este texto, Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos queridos, es tiempo de examinarnos, es tiempo de mirar nuestra condición con Dios. Dios me les bendiga a todos grandemente. En esta tarde quiero saludar muy cordialmente allá en Santo Domingo a mi hermana Juanita Alvear, que Dios me le bendiga. Bendecir la vida de mi hermano Félix Jefferson Chávez, que Dios me lo bendiga, siervo. Dios me lo guarde siempre. Que el Señor haga de ustedes 1000 veces más de lo que son hasta ahora. Mi hermana Julia Arboleda Quiñones, mi hermana Jenny Mera, Dios me le bendiga. Mi hermano Don Cortado, Dios me le bendiga, siervo. Vamos para adelante. Hermana Verónica Zambrano, Dios me le bendiga, mi hermana. Que Dios me bendiga a todos mis hermanos amados en esta tarde, y que el Espíritu Santo de Dios los guarde cada día de sus vidas. Allá en Rapallo, Italia, hermano Félix, para adelante, siervo. Que nuestra batalla pronto terminará y obtendremos la victoria para encontrarnos con nuestro gran Señor y Rey Jesucristo. Bendigo mi familia, bendigo mi esposa, bendigo la obra evangélica Luz del Mundo en mi provincia Esmeraldas, en mi país Ecuador, y a toda la familia Luz del Mundo Internacional. Les bendecimos en esta tarde. Bendecimos la vida de nuestro director nacional, su familia, y a todos los pastores, obreros, ministros. Bendigo, hermanos queridos, en esta tarde, en el nombre de Jesús, a todas las familias, a mis vecinos. Bendigo a mis amigos en el nombre del Señor, y declaramos puertas abiertas, cielos abiertos, cobertura de Dios para todos los que queremos servir y seguir al Señor. Iglesia, fuerzas nuevas. Recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que en toda labor hay fruto. Bendigo la vida de Erickson Micolta allá en Viche, a su familia. Bendigo a mi hermano Juan Carlos Angulo. Bendigo acá a todos mis hermanos en Cupa. Bendigo a mis hermanos en Quinindé. Bendigo las congregaciones en esta tarde en el Brejel, de la entrada Cube. Bendigo a todos mis hermanos en Palmarreal, Salvador, Chorrera. Dios les bendiga en Pinzade, Rascadera, Chumundé, Majua. Que el Espíritu Santo les bendiga grande y poderosamente a cada uno de los obreros que, hermanos, están trabajando día a día por el crecimiento de la obra del Señor. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Un abrazo. Gracias por sus oraciones. Gracias, hermanos amados, por tenernos en cuenta cada vez que postran sus rodillas delante de Dios, para que el Señor nos continúe bendiciendo y dando las fuerzas para avanzar en este camino. Cualquier comentario, por favor, se le agradece. Comparta este video si usted ve necesario, que puede serle de bendición a otras personas, y que Dios nos ayude a seguir creciendo y avanzando en la extensión y la predicación de la palabra del reino. Se despide de ustedes este su hermano, amigo y servidor, Pastor Winston Chillambo, desde la provincia de Esmeraldas, en la obra evangélica Luz del Mundo del Ecuador. Un abrazo y bendiciones para todos. Shalom es paz. Dios me les bendiga y me les guarde.